Muy buenos días con todas las personas que nos escuchan. Muchas gracias y un gusto siempre estar con ustedes. Gracias. La semana anterior el INEC presentó la encuesta, silencio por favor. El INEC presentó la semana anterior la encuesta sobre empleo, subempleo y desempleo en el Ecuador, que fue una encuesta que generó polémica. La polémica incluso estuvo matizada porque unos días antes, unas horas antes, el presidente de la Cámara de Comercio de Quito develó algunos elementos por los cuales el INEC anunció que le iba a presentar una denuncia, una demanda, no sé cuál es la alternativa jurídica que van a hacer, pero que además estuvo matizada por el hecho de algunas interpretaciones. Nosotros, obviamente, aquí le dimos valor al hecho de que 5 millones de ecuatorianos están en la informalidad o no tienen empleo, y hay otros que asumen que el desempleo se redujo de julio a septiembre. No sé qué tanto valor estadístico puede tener hacer ese cálculo, economista. Gracias, Fabricio. A ver, sí, hay algunos temas que topar en esta situación, porque desafortunadamente la administración, la producción, la difusión de estadísticas públicas debe ser de una forma más ordenada, debe ser de una forma más transparente y debe de ser de una forma mucho menos conflictiva, por así decirlo. El tema de esto de la denuncia, la verdad no lo tengo claro en temas legales, pero lo que debe procurar el tema institucional es que esta información se deba transmitir de forma estrictamente organizada. Y le explico por qué con una anécdota. La información que transmiten los institutos de estadística, no solo de Ecuador, sino alrededor del mundo, tienen que respetarse un horario de publicación muy estricto, a una hora específica, y si es que eso se quiebra, se puede llegar a malinterpretaciones, porque se supone que todos los actores sociales deben tener acceso a esa información al mismo momento. Entonces hay muchos casos a nivel mundial donde existen experiencias donde transmisiones previas a determinados actores pueden inclusive llegar a beneficios económicos, puesto que significa acceso a información a la bolsa, acceso a información a mercados, con más anticipación a ciertos actores a otros. Hay casos muy famosos en Estados Unidos y en Argentina respecto a eso. Entonces, el INE tiene que cuidarse mucho respecto a eso y tiene que procurar respetar que todos los actores tengan acceso al mismo momento. Pero, le insisto, desconozco los términos legales para saber cuáles son los aspectos de eso. Ahora, respecto al tema de la encuesta, hay problemas porque la pandemia provocó que se ejecute una encuesta en estos meses de la pandemia, específicamente en mayo y junio, que es telefónica. Entonces, estrictamente no podemos comparar la encuesta que se acaba de publicar en septiembre con la encuesta que se ejecutó en mayo y junio. ¿Por qué? Porque la una es telefónica y la otra es 99% presencial. Entonces, compararlo uno es comparar peras con papas. Son cosas muy distintas y el gobierno cae en el error, en esa equivocación de decir que se han mejorado las condiciones respecto a la encuesta de mayo-junio. Están comparando dos encuestas completamente distintas. Ese es el primero de dos problemas. El segundo problema es que la encuesta que se ejecutó efectivamente en septiembre cambia la estructura muestral, cambia el diseño muestral, o en términos sencillos, cambia la metodología, inclusive con las de antes de la pandemia. Es decir, el tamaño muestral que existía, la cantidad de personas que se encuestaba en septiembre del 2019, inclusive sin pandemia, ahora es distinta a la cantidad de muestras y de distribución de muestras de la que se ejecutó en septiembre del 2020. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Por qué es distinta la una con la otra? Por un cambio metodológico que ejecutó el INEC, que desafortunadamente me parece un mal momento para hacerlo porque estamos en una transición hasta demográfica, política y social y hasta de salud pública, decidió cambiar la estructura de la muestra y hace una modificación que da más peso a ciertas ciudades que no son tan relevantes de forma poblacional en comparación con otras. Entonces, no solo que no es comparable con la de septiembre, sino que rompe la serie de que venía ejecutándose hasta antes de la pandemia. Por lo tanto, el diagnóstico se vuelve mucho más difícil de hacer, justo en el momento más delicado quizás socialmente que ha tenido el país en los últimos años. A ver, quisiera que nos explique en términos un poquito más entendibles para nuestro conocimiento y también de nuestro público. Digamos, ¿cómo afecta el cambio de metodología? ¿Cuál es la diferencia en la metodología que se utilizaba hace meses con la actual? Sí, básicamente lo que se hacía antes era una muestra más grande. Para dar una idea, más o menos se hacía una cantidad,
determinada de encuestas a nivel nacional, esa cantidad de encuestas se redujo de forma sustancial para todas las ciudades porque se va a distribuir en 3 meses. Me explico de otra forma. Antes, solo para dar un ejemplo, para explicarle a las personas que nos escuchan y nos ven, antes, por ejemplo, se hacían 100 encuestas a nivel nacional en un solo mes. Ahora se están haciendo 30 encuestas en el mes 1, en el mes 2 y en el mes 3, para que en el mes 3 se acumulen los 100 casos que antes se hacían en un solo mes. Entonces, lo que estamos viendo ahora en septiembre es el resultado de un mes. Antes veíamos 100 encuestas en un solo mes, ahora estamos viendo 30 encuestas en un solo mes. En 3 meses se van a acumular estas 3 encuestas se van a hacer 300. Eso se llama rolling, es un tema metodológico en el que necesitamos un poquito más de tiempo para explicarlo. Pero en pocas palabras, en realidad solo estamos viendo una porción, un pedazo de lo que antes se veía en términos de muestra. Al ver solamente una porción, todos los indicadores estadísticos, Fabricio, se reducen de calidad. Porque en estadística hay una ley muy importante: mientras más grande es el tamaño de muestra, menor es la mientras más grande es el tamaño de muestra, mayor es la calidad de la estadística. Entonces lo que han hecho ahora es reducir el tamaño de muestra casi a 1/3 y publican los mismos indicadores. Por lo tanto, la calidad de los indicadores es los mismos. Supongamos, y esto para finalizar con un ejemplo muy práctico, yo tengo 7 estudiantes en mi clase. Y para saber cómo están las condiciones no tengo tiempo y solamente le tomo examen a 30 de ellos. ¿Ok? Eso es lo que antes normalmente hacía el Ecuador. Teníamos 100 estudiantes y les tomamos la prueba a 30. Ahora se está tomando la prueba a 10. Y estamos comparando los resultados de las 30 exámenes con los de 10. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es esperar y mejorar la calidad y sobre todo sugerirle al INEC que haga estos cambios de una forma un poco más organizada, porque las comparaciones son muy difíciles de hacer. Ahora, a pesar de todo ello, se pueden tener algunos diagnósticos a nivel agregado y sí se identifica un deterioro gravísimo. ¿Por qué? Porque a pesar de estas modificaciones se pueden ver cambios en términos de tendencia y se puede ver que tanto la tasa de desempleo como la tasa de subempleo se dispara de forma dramática en el Ecuador. Ahí, por ejemplo, me quiero detener porque ese me parece que es el tema más importante. La semana anterior hubo, me parece, 2 interpretaciones o 2 o 3 interpretaciones sobre esta encuesta. Por ejemplo, Diario El Telégrafo, Diario La Hora y otros medios de comunicación le dieron valor al hecho de que el índice del desempleo disminuyó del 13,3% a un 6,6%, según el INEC. O sea, le dieron valor a aquello. El Comercio, 477,000 personas salieron del desempleo entre junio y septiembre del 2020, según el INEC. Nosotros habíamos publicado la semana anterior, a propósito de este tema, que casi 5 millones de ecuatorianos no tienen un empleo adecuado. El tema es, ¿ambas informaciones son precisas o son visiones distintas o cómo se puede entender? Porque este tipo de manejo informativo termina generando de alguna manera confusión en la comunidad. Por supuesto. No, desafortunadamente la lectura de que existe una mejora del desempleo en comparación con la época de la pandemia es equivocada. Las condiciones están peor y me encantaría transmitir un mensaje optimista y positivo, pero no puedes cambiar las cosas si no reconoces cómo son. Las condiciones del mercado laboral en el Ecuador son muy malas, no solo desde la pandemia, sino desde antes. Y esto cualquier analista de una tendencia que fuere, pero que respete una lectura sensata de los datos, se puede dar cuenta que las condiciones sociales, laborales y de hecho también de pobreza y desigualdad se venían ya desmejorando de forma dramática antes de la pandemia. Es decir, la pandemia lo que hizo fue agravar. Ahora, si es que analizamos los indicadores laborales, como tú mencionas, desafortunadamente no se puede llegar a una lectura de que están mejor, de que hemos mejorado del 13% al 6%. Ahí están comparando de nuevo peras con papas. ¿Por qué? Porque la encuesta del 13% de desempleo es una encuesta telefónica a una muestra distinta y con una metodología distinta. El 6% de desempleo es con una encuesta relativamente similar a la que se podría comparar, al menos en mejores términos, comparado con la de mayo-junio. Por lo tanto, no se puede llegar a una conclusión de que las condiciones están mejor.
Y si no, por favor, hagamos un sondeo cualitativo o comparemos estas estadísticas con estadísticas de registros administrativos como Seguridad Social y nos vamos a dar cuenta que la afiliación cae, que el subempleo se está disparando y las condiciones de pobreza se están disparando. Por lo tanto, podríamos hasta dividir en la metodología, pero de ella concluir a que las condiciones están mejor, no creo que exista sector económico que pueda concluir que las condiciones están mejor que antes. Desafortunadamente no es así. ¿Cómo entender entonces? Le voy a leer la parte de la nota del Telégrafo porque sí quisiera un comentario para una mejor comprensión de nuestra audiencia. Dice el Telégrafo la semana anterior: la tasa de desempleo en Ecuador a septiembre del 2020 se ubicó en un 6,6%, es decir, un porcentaje menor al registrado en junio del mismo año, cuando el país vivía en medio de la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID. En ese entonces las cifras porcentuales fueron del 13,3%. ¿Cómo se explica esto, economista? No, esa lectura es equivocada porque están comparando una encuesta telefónica con una encuesta presencial, primero. Segundo, la muestra es distinta. O sea, es como que yo le entrevistaría a distintas personas de distinta forma. Por lo tanto, no se puede concluir de esa forma. En el peor de los casos, si se insiste en realizar una comparación, se tiene que comparar con la de septiembre del 2019. Es decir, septiembre de 2020 versus septiembre de 2019. Y ahí se puede ver que el incremento del desempleo es del 4,9 al 6,6. Y eso sin tomar en cuenta las condiciones de subempleo. Las condiciones de subempleo pasan, por ejemplo, del 17 al 23%, y otra categoría que también es subempleo, pero tiene otro nombre, del 28 pasa al 26. En conjunto, ¿qué es lo que está pasando? Que las condiciones laborales, tanto de aquellos que tienen trabajo estable, como aquellos que tienen un trabajo a medio tiempo o en condiciones que no son suficientes para conseguir el salario mínimo, se han desmejorado. Y esas condiciones es mejor sincerarlas, es mejor visibilizarlas, porque si no las visibilizan no se pueden tomar decisiones sobre ellas. Entonces es equivocado tener una percepción que trate de ocultar o trate de matizar la realidad, porque si no, no van a tomar decisiones adecuadas y quizás ese es parte del problema. Claro, yo hice ese comentario la semana anterior, le cuento, porque yo no soy un especialista estadístico, usted sí lo es, pero dentro de mi ignorancia yo decía, no se puede comparar septiembre con junio, sino septiembre del 2020 con septiembre del año anterior. O sea, yo siempre he visto ese análisis estadístico, economista. Así es. Y con el agravante de que ahora tenemos una encuesta en mayo-junio con otra muestra, ¿no? Con otra metodología. Entonces, hay que comparar, hay que ser más responsables con esas comparaciones, porque si no, ellos mismos, las personas que dan la lectura, llegan a conclusiones distintas que no se apegan a la realidad. Es cuestión de salir a los mercados, es cuestión de salir y hablar con la gente. Obviamente que las condiciones se van mejorando respecto a la cuarentena, pero de ahí a llegar a conclusiones agregadas de que la condición está mejor, eso no es cierto. Es mejor que exista un balance en los diagnósticos y que tomemos decisiones para lo que le interesa a la gente. La gente necesita trabajo digno y que exista una reactivación económica. Pero para tomar decisiones técnicas se necesitan lecturas técnicas. Las condiciones actuales del mercado laboral están desmejoradas de forma grave y viene arrastrándose esto desde antes de la pandemia. Desde mi punto de vista personal, yo creo que más bien la pandemia, con las decisiones que se tomaron, lo agravaron aún mucho más. Porque todos los países, de hecho, tuvieron incentivos económicos, políticas activas para proteger el empleo. En el Ecuador no. Y eso lo pueden revisar, informes del Banco Interamericano de Desarrollo, informes de la CEPAL, se puede identificar claramente. Uno de los que peor y más tarde reaccionó ha sido el Ecuador. Esa desprotección es lo que está causando ahora un incremento brutal en el subempleo y en el desempleo. Yo le pregunto, y perdón que insista, pero de verdad es que no termino de entender algunas cosas. O sea, me queda claro, no he estado loco cuando he dicho que la comparación tiene que ser de septiembre a septiembre. O sea, no he estado loco. Pero le pregunto a usted, estadísticamente, ¿se puede hacer la comparación de junio a septiembre para decir que en junio había 13 y pico por ciento de desempleo y en septiembre se ha reducido y tenemos 6,6%? ¿Se puede hacer eso o no? No, es equivocado. No solo porque estacionalmente, no solo porque temporalmente, no solo porque cíclicamente es distinto, sino porque es otra metodología. Es como que yo me vaya en bus al trabajo y después cojo taxi y después estoy comparando el precio y digo, resulta que me resultó más rápido el uno sin tomar en cuenta el cambio de transporte. Tengo que comparar
papas con papas, peras con peras. Están comparando cosas distintas. Se tiene que comparar septiembre con septiembre, diciembre con diciembre, junio con junio. A eso hay que agravar el tema de que cambiaron metodología. Entonces, esa es la problemática, de que no pueden hacer en la mitad de cuando me estoy subiendo en una cuesta a Quito, Santo Domingo, en lluvia y encima a oscuras y con neblina. En ese rato se les ocurre cambiar de motor y cambiar de aceite. O sea, hay que tomar decisiones metodológicas que sean sensatas con la coyuntura política, y eso es lo que están provocando ahorita. Ahorita se les ocurre cambiar todo, más bien se presta suspicacias. ¿Por qué quieren hacer ahorita? ¿Por qué Ambato tiene el doble de encuestas que Quito? En ninguna parte del mundo se hacen encuestas de esa forma. ¿O por qué el estrato alto tiene muchas más encuestas que el estrato pobre que en el Ecuador? De ganas se prestan a estas suspicacias y deberían haberlo hecho ordenado. Esto que usted dice de Ambato y la comparación con Quito, y esto de que el estrato alto tiene más encuestas que el estrato bajo, ¿eso consta en encuesta? Así es. De hecho, y eso le voy a dar específicamente el número, Fabricio. Eso es lo que me preocupa más de lo que comuniqué vía Twitter. Solo para que tengan una idea, en Ambato se están haciendo 840 encuestas para estos resultados. En Quito se hacen 574. Pero no tiene sentido. No tiene sentido para nada. Y solo para que vea otro ejemplo. Ambato, de lo que yo entiendo, no llega a 500,000 habitantes y Quito tiene 3 millones de habitantes. Quito es la ciudad más grande del Ecuador. Claro, la más poblada en este momento. Ya superó a Guayaquil estadísticamente. Y tenemos 500 encuestas. Y Ambato con 500,000 tenemos 800 encuestas. Machala tiene más encuestas que Quito. Machala tiene 728 encuestas. Quito tiene 574. Entonces, ¿cómo puedo yo concluir cuáles son las condiciones nacionales si no estoy tomando en cuenta las condiciones de las ciudades más grandes? Otro ejemplo, a nivel agregado del estrato más alto tenemos 3.010 encuestas, los estratos altos, los estratos ricos. Los estratos pobres están encuestados 2.200. Cualquier persona medianamente sensata puede saber que Ecuador básicamente es popular. Claro. La gran mayoría de los estratos son populares y en el mejor de los casos, si quiere ser optimista, estrato medio. ¿Ya? Peor después de la pandemia, ese estrato popular se engordó, se ensanchó, porque las condiciones se empeoraron, eso no es ciencia. ¿Cómo se puede encuestar más a estratos ricos que a estratos pobres? Entonces, ese cambio, y justo ese cambio se realiza apenas recuperándose de la pandemia. Es lo que le digo, es como que si usted quiere cambiar el aceite del auto y sabe que puede caminar un poco más, se le ocurre hacer en media carretera, neblina, lluvia de noche, ese rato cambiemos las cosas y todavía con estos cambios. ¿Por qué Ambato tiene el doble de encuestas que Quito? No tengo nada en contra de Ambato, pero... No, pero es que a ver, yo soy ambateño, pues, y perdóneme, no es que usted lo está diciendo en contra de Ambato, es algo lógico lo que usted está mencionando. Claro, la muestra tiene que estar distribuida de acuerdo al interés poblacional. Puede haber tecnicismos que hay que ajustar de acuerdo a las tasas y a factores, eso se puede discutir, pero tiene que representar la estructura poblacional. No puede ser que Machala y Quito tengan Machala y Ambato tengan más encuestas que Quito. Tiene que haber una representación lógica de la realidad. Y ahorita tenemos este problema con el tema de la encuesta. Correcto. Economista, gracias por el tiempo y por estos minutos. Muy valioso este diálogo con usted. Que tenga un buen día. Un gusto para ustedes, un abrazo y siempre bienvenido al diálogo.